Buenos días, mis hermanos. Que el Señor en esta mañana les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y antes de que podamos introducirnos en el capítulo, versículo y en el libro que vamos a ver el día de hoy, quisiera contar una historia ficticia, por si acaso no es la historia de la pizza, no es la historia tampoco de que otras veces he contado, sino que es la historia de un rey. Un rey que no creía en la bondad de Dios. Y ese rey tenía un siervo en que en todas las situaciones difíciles que tenía este rey le decía lo siguiente: mi rey, no desanime, porque todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Él no se equivoca. Un día este rey salió a cazar con su siervo y se adentraron en el bosque, y resultó de que un animal, una bestia, atacó al rey, pero más el siervo no pudo evitar de que a ese rey, al atacarle esta fiera, perdiera uno de sus dedos. Y el rey, furioso, sin mostrar gratitud porque su siervo le había salvado de esta bestia, pero no había podido conseguir de que le quitara su dedo, le preguntó y le dijo de forma sarcástica: ¿tu Dios es bueno? Si él hubiera sido bueno, yo no hubiera sido atacado por una fiera, ni tampoco hubiera perdido un dedo. El siervo se apresuró a responder y le dijo: mi rey, a pesar de todas estas cosas, solo puedo decir de que Dios es bueno. Y él sabe por qué hace las cosas. Lo que Dios hace es perfecto, lo que le dijo el siervo al rey. Y aún más le dijo: él nunca se equivoca. Indignado el rey por la respuesta de su siervo, lo mandó apresar durante mucho tiempo. Al tiempo después, nuevamente el rey sale a cazar, pero esta vez no con su siervo, sino que con la guardia real. Pero esta vez fue capturado por una tribu y salvajes que hacían sacrificios humanos. Y cuando tenían al rey en el altar, listos para sacrificar al rey, los salvajes percibieron que la víctima le faltaba un dedo. ¿Y qué lo que hicieron? Como ellos ofrecían sacrificios a sus dioses, sus sacrificios tenían que ser perfectos. Lo que hicieron en el momento fue liberarlo. Y cuando el rey llegó al palacio contento de que había sido salvado de ser sacrificado por esta tribu, mandó a llamar a su siervo y lo sacó de la cárcel. Y lo que le dijo el rey al siervo fue lo siguiente: mi siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Escapé del ser sacrificado por aquella tribu, justamente por no tener un dedo. Mas tengo una duda, le dijo el rey a su siervo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, que tanto lo defiendes, fueses preso? Y el siervo nuevamente le contesta a su rey y le dice: mi rey, si yo hubiera ido con usted a esa cacería, habría sido yo el sacrificado en su lugar, pues no me faltaba ningún dedo. Por eso recuerde siempre, todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Él nunca se equivoca. ¿Y cuál es la enseñanza que nosotros sacamos de esta historia del rey y su siervo? El rey que pierde su dedo, el siervo que es enviado a la cárcel. Que lo que en un momento parece ser una tragedia puede ser parte de un plan más grande y que trae beneficios y bendiciones inesperables para nuestra vida. A veces no vemos el bien que puede salir de una situación difícil, pero Dios en su sabiduría tiene un plan perfecto.
Otra enseñanza que nosotros podemos sacar también de esta historia es que enseña que debemos confiar en los planes de Dios, incluso cuando no podemos entenderlos plenamente en todo nuestro conocimiento humano. Dios ve el panorama completo. Dios es atemporal, o sea, Dios no le afecta el tiempo. Dios está sobre el tiempo. Él ve el principio y el final de la historia del mundo. Él ve el principio y el final de la historia de cada una de nuestras vidas. Mientras nosotros solo vemos una parte de esa imagen, de esa historia de nuestra vida. Y esto nos lleva a aceptar todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito y que Dios siempre está obrando para bien, incluso en medio de las circunstancias más difíciles que nosotros podamos pasar en nuestras vidas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo enfrentaremos nuestras pruebas y tribulaciones? ¿Somos capaces de confiar en que Dios tiene un plan bueno para nosotros, incluso cuando no podemos ver que esas piezas se encajan en ese rompecabezas llamado vida? Y esto nos hace reflexionar que aunque la vida puede ser incierta y a veces dolorosa, podemos decir Dios es fiel y su plan es bueno y perfecto. Y esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de este libro, el libro de Daniel, y que veremos en este capítulo 2 del libro de Daniel, cómo Dios, por medio de su voluntad y providencia, ha llevado a cabo su plan perfecto en medio de una situación difícil o en medio de la dificultad. Y para ello, debemos saber cómo este plan se ha desarrollado desde el capítulo 1 que nosotros hemos visto en la serie que estamos mencionando con nuestro hermano Daniel, hasta el presente capítulo 2. Lo primero que nosotros veíamos en la serie del libro de Daniel, en el capítulo 1, del versículo 1 y 2, cómo Dios, debido a la desobediencia del pueblo de Israel, Dios disciplina a Judá con la invasión de un pueblo pagano. Luego en el versículo 2 veíamos cómo vemos de que a pesar de que Dios disciplinó a su pueblo, Dios le da una esperanza a su pueblo, porque el versículo 2 dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Esto está en el capítulo 1. Y podemos concluir que podríamos decir de que a pesar de que todo parecía adverso para su pueblo, no todo estaba perdido. Veíamos también en el capítulo 1, el versículo 3 y el 8, cómo veíamos cómo no solamente Dios tenía un plan para su pueblo, sino que el rey de Babilonia también tenía un plan para con Daniel y sus amigos, que era borrar por completo la identidad de ellos, de su Dios, en sus corazones. También, nuevamente veíamos en el capítulo 9 en el capítulo 1, del versículo 9 al 21, que no solamente hablábamos de que teníamos que ser fieles a nuestras convicciones, sino que también teníamos que ser íntegros en nuestros corazones en la adversidad y en la dificultad. Y por último, lo que veremos dentro de este plan perfecto de cómo Dios es que lo lleva a cabo, veremos el capítulo 2, del versículo 1 al 23, que ahí nosotros estaremos viendo en esta mañana la palabra del Señor, cómo la voluntad y la providencia de Dios actúa en medio de la dificultad. Y para ello este sermón lo dividiremos en 3 partes. El fracaso de los sabios de Babilonia, del versículo 1 al 13. 2, Daniel pide más tiempo, del versículo 14 al 16. Y Dios revela el sueño del rey, del versículo 17 al 23. Veamos, por favor, lo que nos dice la primera parte con respecto al fracaso de los sabios de Babilonia. Leamos, por favor, del versículo 1 al versículo 13 de Daniel capítulo 2. Dice así la palabra del Señor.
En el año segundo del rey de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y se turbó en su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar al rey, a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey su sueño. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Y respondieron ellos por segunda vez y dijeron: refiera el rey su sueño a sus siervos y declaremos la interpretación. Respondió el rey y dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo porque veis que mis órdenes son firmes. Que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que no podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, pues que ningún gran rey o gobernante jamás ha podido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que pueda declarar al rey sino solo los dioses, cuya morada no está entre los hombres. A causa de eso el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Versículo 13, y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios y buscaron también a Daniel y a sus amigos. Lo primero que nosotros vemos en este capítulo, en el versículo 1 del capítulo 2, es la descripción del tiempo en el que estaba Daniel y sus amigos. Dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor. Ahora la pregunta es: ¿cuándo fue esto? Si nosotros lo hablamos cronológicamente, podemos decir de que esto fue en el año 600 antes de Cristo, o sea, hace 2600 años atrás. Ahora es importante recordar que la manera de contar los años en Babilonia era totalmente distinto a cómo nosotros hoy en día contamos los años. Pareciera que para nosotros podría ser un poco confuso, ya que, ¿qué es lo que hacían ellos? Que el primer año del rey no se contaba, ¿ya? Por ende, este segundo año que habla aquí Daniel en el capítulo 2, versículo 1, habría sido el mismo año que Daniel y sus amigos terminaron su preparación, que está en Daniel capítulo 1, versículo 5. Ahora, ¿cuál era la problemática que nosotros vemos en este extenso texto del versículo 1 al versículo 23? ¿Cuál era la problemática? Era que el rey estaba preocupado. ¿Por qué? Estaba preocupado por un sueño. Y este sueño incluso logró, dice, turbar en su espíritu, e incluso este rey no podía dormir producto de este sueño. Ahora, ¿por qué el rey se turbó tanto? ¿Por qué el rey, hasta incluso producto de este sueño, no podía dormir? Porque en aquellos tiempos, para el rey de Babilonia, se pensaba de que los dioses hablaban por medio de sueños. Y este sueño, el cual tenía que ser interpretado por parte de sus sabios, que eran preparados en todas filosofías, artes mágicas e incluso en el ocultismo, tenían que darle la revelación al rey porque se entendía de que ellos estaban mucho más cerca de los dioses, ¿cierto? Ahora, vemos de que producto de que estos sabios estaban mucho más cerca de los dioses de Babilonia,
es que el rey le ordena a sus sabios que le cuenten su sueño. Y lo primero que vemos acá con respecto a que el rey le pide a sus sabios de que tengan que interpretar su sueño y que le cuenten su sueño, el problema del rey no era que él no recordara el sueño, porque muchos dicen con respecto a estos capítulos y versículos, es que el rey no recordaba su sueño. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, el versículo 3 dice que su turbación no era por haber olvidado su sueño, sino que por no entenderlo, él estaba turbado en su espíritu y no podía dormir. Leamos por favor el versículo 3, dice, y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado, ¿por qué? Por el deseo de entender el sueño. O sea, no era que el rey había olvidado el sueño, sino que él estaba turbado en espíritu por intentar entender la interpretación de ese sueño que veremos más adelante. Lo segundo que nosotros podemos ver también en este versículo 3, que está entre medio de los versículos del 2 al 11, es que vemos que los magos, encantadores, hechiceros, piden en 3 ocasiones a que el rey les cuente su sueño. Veamos por favor del versículo 4 al 6, en donde el rey amenaza que si no dan a conocer el sueño, los descuartizaría. ¿Y qué más dice? Que sus casas serán reducidas a escombros. Y si declaraban el sueño, iban a recibir algo contrario a esa condenación, sino que iban a recibir regalos, recompensas y grandes honores. Y esta sentencia, o esto que el rey dicta con respecto a que iban a ser descuartizados y que sus casas iban a ser reducidas a escombros, tiene que ver mucho con el carácter del rey. Porque nosotros vemos después en el capítulo 3 y luego vemos en el capítulo 6 del libro de Daniel cómo el rey se enfurece en el capítulo 3 con los amigos de Daniel, mandándolos al horno de fuego. Y luego también vemos en el capítulo 6 cómo también el rey manda a Daniel al foso de los leones. Entonces podemos ver que esta sentencia tenía que ver mucho con el carácter del rey. Incluso si nosotros nos ponemos a revisar la historia, vemos que cuando dice que eran descuartizados, era que ellos sacaban y descuartizaban y separaban cada miembro del cuerpo cuando ellos desobedecían al rey. Entonces podemos ver la crueldad que tenía este rey. Luego vemos que los encantadores, los magos, aquellos sabios del reino, en la primera solicitud le piden, cuéntame el sueño, pero luego nuevamente del versículo 7 al 9 realizan la segunda solicitud al rey. ¿Y qué es lo que le piden? Rey, declárame el sueño. Pero el rey les contesta que estaban intentando ganar tiempo para poder confabular y para poder decir mentiras al rey con respecto a su sueño. Y luego vemos la tercera solicitud que nuevamente estos hombres le hacen al rey, de que el rey duda de ellos y vuelven a responder que no había hombre en la tierra que pudiera declarar su sueño, ya que ningún rey había pedido, ningún gobernante había pedido que le declararan el sueño, la interpretación, si es que el rey no se los daba a entender. Y lo que responden estos sabios de Babilonia, que la única forma de revelar ese sueño eran que los dioses cuya morada no estaba, ¿cierto?, en la tierra, sino que en los cielos, y que no estaban entre los hombres, solamente ellos podían declararle y solamente ellos podían dar la interpretación a ese sueño. Y vemos acá la incompetencia de aquellos sabios de Babilonia que provoca la furia del rey y trae las siguientes consecuencias. Leemos el versículo 12 al 13. A causa de esto el rey se indignó
y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Y de esto podemos aplicar varias cosas. Lo primero que nosotros podemos aplicar, cómo el rey buscaba respuesta en sabios instruidos por dioses paganos. Y vemos cómo también el mundo, las personas cuyo Dios no es nuestro Dios, buscan también respuesta en su turbación. Buscan respuesta en las cosas y filosofías y cosas que este mundo ofrece y que no necesariamente es el objeto ideal de nuestra adoración, que es Dios. A pesar de toda la sabiduría que nosotros podemos ver en este mundo, a pesar de esa real, sabiduría que nosotros podemos establecer por medio de filosofías, por medio de muchas cosas, ellos no pueden, de la misma forma como el rey intentaba buscar una respuesta a sus sueños y sus sabios no pudieron con su sabiduría responder, así también el mundo, a pesar con toda su sabiduría, no pueden responder a todas las incógnitas que hoy en día existen en este mundo. Como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es nuestro origen como seres humanos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué existe el mal siendo Dios bueno? Muchos hoy en día se hacen esas preguntas. Intentan responderlas por medio de filosofía, por medio de ciencia y por otros medios que en realidad no pueden encontrar esa respuesta. Y lo segundo que vemos es el fracaso de los magos al intentar dar una respuesta sin respuesta. Madre Iglesia, el cristianismo tiene muchas y todas las respuestas que el mundo intenta responder. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para responder a este mundo? ¿Estamos preparados para nosotros responder a estas preguntas? La existencia de Dios, si tenemos algún propósito en la vida, ¿cómo nosotros podríamos responder, por ejemplo, por qué existe el mal siendo Dios bueno? La pregunta es, ¿estamos nosotros realmente preparados para responder en este mundo? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Daniel frente a todo este problema que se dio entre los sabios y el rey? Y vemos que lo primero que hace Daniel es pedir más tiempo. ¿Por medio de qué? Se acerca a Arioc para preguntarle por qué el decreto del rey era tan urgente. Y vemos del versículo 14 al 15, dice, entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Y acá nosotros tenemos que notar algo. ¿Qué es lo que nosotros debiésemos notar en este texto? Es el carácter de Daniel en crisis. El carácter de Daniel en crisis. Cómo Daniel se comportó en esta crisis. Mis hermanos, debemos entender de que el rey malo, furioso, hizo un decreto para poder matar a todos los sabios, descuartizarlos y generar sus casas en escombros. Y descuartizarlos no era algo, como se los mencionaba hace un minuto atrás, no era algo divertido. Era que cada miembro de su cuerpo iba a ser descuartizado. Pero vemos cómo Daniel en esa crisis tiene un carácter totalmente distinto al que muchos quizás de nosotros tenemos un carácter en la crisis. Dice el texto de que Daniel habló con discreción y sensatez. O sea, fue cuidadoso, fue sabio al hablar con quien justamente le iba a dar muerte.
perfectamente este capitán de la guardia del rey que tenía la orden de poder matar a los sabios de Babilonia podría haber justamente informado al rey o podría ni siquiera haber dado ninguna información a Daniel. Pero Daniel dice que habló con discreción y con sensatez. ¿Al capitán de quién? Al capitán de la guardia del rey. Él podría haber reaccionado de una forma mala frente a Daniel, pero vemos que la sabiduría, vemos que la gracia que Dios puso en Daniel hizo que él le informara lo que pasaba. ¿Cómo nosotros nos comportamos en crisis? ¿Somos sensatos? ¿Tenemos sensatez en la crisis? ¿Cómo nos comportamos en las crisis? Recordemos de que la vida de Daniel corría peligro. ¿Cómo nos comportamos en crisis? ¿Nos desesperamos? ¿Nos comportamos como Daniel, sensatos, tranquilos, serenos, confiados en Dios? Pero ahora notemos una segunda cosa del carácter de Daniel, que él pide tiempo. La pregunta es, ¿por qué Daniel pide tiempo? Si el edicto del rey se apresuraba por medio del capitán de la guardia del rey a ejecutar a estos sabios, ¿por qué Daniel pide tiempo? Y esto no era una táctica evasiva para poder inventar qué poder decir al rey. Daniel sabía que llevaba tiempo el escuchar al Señor y esperar en Él. Y Daniel estaba también dispuesto a tomar el tiempo si el rey se lo permitía. Lo vemos ahí en el versículo 16. Y lo segundo es que Daniel no exige de inmediato, vemos también en el versículo 16, ya que sabía que no podía exigir a Dios declarar o interpretar el sueño de forma inmediata. Por eso que Daniel pidió tiempo. Y vemos de que al pedir tiempo, luego se reúne con sus amigos para poder orar. Y vemos que él no decreta inmediatamente, como muchos hoy en día, por ejemplo, cuando oran al Señor en tiempos de crisis, yo decreto, yo digo, yo hago esto. Sino que Daniel, en su carácter, él oró y pidió, ¿qué cosa? Misericordia a Dios. La pregunta es, ¿conoces cómo actúa Dios? Porque en base al conocimiento que Daniel tenía de su Dios, era su carácter y su comportamiento con Dios. ¿Conocemos cómo actúa Dios en tiempos de crisis? Porque claro, uno podría preguntarse cómo actuamos nosotros en tiempos de crisis, pero ¿conocemos cómo Dios actúa en tiempos de crisis? ¿Actuamos exigiendo que dé respuesta inmediata a nuestra aflicción? Entendemos de que nosotros somos hombres y nosotros estamos en esta tierra y Dios está por encima de nosotros en los cielos. Pero este carácter, ¿qué lo llevó? ¿A qué lo llevó a Daniel? ¿A qué lo llevó? Lo llevó justamente a orar al Señor y a clamar. ¿Pero qué pidieron? ¿Que Dios diera de inmediato una respuesta? No, sino que Dios tuviera misericordia para que no pereciera Daniel y sus amigos. La pregunta es, que vemos esto en el versículo 17 al 18, ¿cómo oramos en el momento de la aflicción? ¿Cuáles son nuestras oraciones cuando nosotros estamos en tiempos de aflicción, en tiempos de problemas? Acabemos que no fue un reclamo, sino que humildemente pidieron misericordia a Dios. ¿Pedimos nosotros misericordia en tiempos de aflicción? ¿Pedimos nosotros o reclamamos a Dios cuando estamos en tiempos de aflicción? Señor, pero ¿por qué sucede esto? Señor, pero ¿por qué a mí? Pero Daniel, ¿qué fue lo que dijo? Señor, ten, y pidió
misericordia a Dios. Lo otro que vemos en estos versículos es que por medio de las situaciones aflictivas y dolorosas o peligrosas debemos orar. Debemos orar al Señor. Pero el puente o el peldaño que nos lleva nuevamente a tener una comunión con Dios es la aflicción. ¿Cómo Dios trabaja por medio de la aflicción en nosotros? Porque muchas veces, como decía un hombre, L. Moody decía, podemos soportar la aflicción mejor que la prosperidad, porque en la prosperidad nos olvidamos de Dios. ¿Cómo nos comportamos en la aflicción? Oramos a Dios pidiendo misericordia. Y cómo por medio de la aflicción Dios trata con nuestras vidas. Dios fortalece nuestra fe. Dios fortalece nuestra cercanía con Dios. Cómo por medio de la aflicción Dios nos ayuda a crecer. El mayor instrumento que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, es la aflicción. Porque es allí en donde muchas veces nosotros como cristianos nos acordamos de Dios. Es allí en donde nosotros clamamos a Dios por misericordia. Vemos el carácter de Daniel en la aflicción. Señor, ten misericordia. Lo iban a matar. Su vida corría peligro. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a la aflicción? ¿O simplemente renegamos contra Dios, nos olvidamos de Dios, no oramos, nos enojamos, nos frustramos con Dios? ¿Por qué a mí? Esa es la común expresión que nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora, vemos en el versículo 19 cómo Dios revela el misterio en una visión. Dios responde a favor de Daniel y sus amigos. Y esto podemos meditar de que Dios responde nuestras oraciones humildes y llenas de profundo conocimiento de Él. Cuando conocemos quién es Dios, sabemos cómo en cada situación dirigirnos a Él. Y Él también responde a esa oración sumisa y humilde. La pregunta es, ¿habrá alguna duda que si es la voluntad de Dios pueda respondernos en nuestra angustia? ¿Habrá alguna duda de que este Dios poderoso pueda respondernos en nosotros si está bajo su voluntad y misericordia? Darnos una respuesta, pueda respondernos en nuestras aflicciones y en nuestras oraciones delante de Él. ¿Habrá alguna duda de que Dios podrá respondernos? Vemos en el texto que toda filosofía humana, pagana, inmunda, no logró responder el misterio. Y cuando los medios humanos no alcanzan a responder, es ahí donde también Dios muestra su gloria. Donde Dios muestra su poder en medio de esa incertidumbre, en medio de donde los límites y la ciencia y muchas cosas no pueden llegar, Dios responde. Somos seres limitados. Somos pequeños ante Dios tan grande y poderoso. ¿Habrá alguna duda en esta mañana de que si su misericordia se hace latente en nuestras oraciones, Dios pueda responder nuestras aflicciones? ¿Habrá alguna duda? ¿Habrá alguna duda en nosotros de nuestro Dios misericordioso, de nuestro Dios amoroso, compasivo, que cuando Él hace efectiva su misericordia y compasión, nos pueda responder? No hay duda de eso. Dios puede responder. Y vemos cómo Dios responde a Daniel y sus amigos en ese clamor de misericordia, en ese clamor delante de Él. ¿Qué logra esta respuesta en Daniel?
esta misericordia patente al responder y revelar el sueño que no tenía respuesta. ¿Qué es lo que logra en el carácter de Daniel? ¿Qué es lo que logra en él y en sus amigos? Vemos el versículo 20 al 23. Pero antes de interiorizarnos en lo profundo de estos versículos que nos exponen la idea central de este sermón, porque esta es la idea central de esta predicación, debemos nuevamente repetir la pregunta: ¿qué logra la respuesta que Dios le da a Daniel y sus amigos? Lo que normalmente logra una respuesta en nosotros es satisfacción, gozo, gratitud. Pero la pregunta es la siguiente: si la respuesta hubiera sido negativa para Daniel, Daniel y sus amigos habrían muerto, lógicamente. Y esto nos lleva a pensar de que Daniel hubiera recibido una respuesta negativa, igual hubiera alabado a Dios. Igual hubiera tenido esta expresión de amor, de misericordia a Dios. Si hubiera recibido una respuesta negativa delante de Dios, delante de Daniel, si él hubiera recibido una respuesta negativa delante de Dios, ¿hubiera Daniel alabado a Dios como alabó en estos versículos del 20 al 23? Pensamos en el capítulo 3. Vemos cómo los amigos de Daniel aceptaron estar en el horno de fuego. ¿Acaso no era voluntad de Dios de que sus amigos estuvieran en el horno de fuego? No era voluntad de Dios, era voluntad de Dios. Pero vemos la firmeza que sus amigos tienen en el capítulo 3. Vemos la firmeza de Daniel al clamar en el foso de los leones, a pesar de estar allí sufriendo, en sufrimiento, en aflicción, cómo él no declive en su fe. No hay un declive en su fe. Vemos, por ejemplo, también en la Escritura a Jonás, en donde él recibe una respuesta que no quería, ya que Dios salvará al pueblo de Nínive, y se amargó completamente. No es la respuesta la que debería generar en nosotros gratitud, porque muchas veces nosotros podemos recibir respuestas negativas para nosotros, entre comillas, de parte de Dios. Y dependeríamos de nuestras emociones y de no entender que tanto lo bueno como lo malo viene de parte de Dios, porque como veíamos al principio la analogía de este rey con su siervo, tanto lo bueno como lo malo de parte del Señor es bueno. Y vemos, por ejemplo, Job capítulo 2, versículo 10. Pero él le dijo: ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptamos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Qué pasara si en nuestras vidas recibiéramos una mala noticia? ¿Alabaríamos a Dios? ¿Bendeciríamos el nombre de Dios? ¿Exaltaríamos su grandeza, su amor, su misericordia? Pero vemos que Daniel recibe una respuesta positiva. Dios le revela el sueño a Daniel. Y ahora veremos la hermosa alabanza que Daniel pronuncia en estos versículos hacia Dios. Dice el versículo 20 al 23. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los santos y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y a la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te había pedido, lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos ha dado a conocer. Y en esta alabanza de gratitud vemos varios atributos de Dios mencionados. Nos damos cuenta de que la alabanza de Daniel no solamente es por su respuesta, sino que es directamente por lo que Dios es.
Nuestra alabanza no debe estar basada en nuestras circunstancias. Nuestra alabanza a Dios debe estar basado en lo que Dios es. Y vemos, primero, el nombre de Dios por los siglos de los siglos. O sea, Dios es eterno. ¿Podemos alabar a Dios porque es eterno? Amén. Sabiduría y poder son de Él. O sea, Dios es todopoderoso. ¿Podemos alabar a Dios porque es todopoderoso? Sí. Cambia tiempo y las edades. O sea, es atemporal. El tiempo no lo limita. Él está sobre el tiempo. Él conoce el principio, el fin de cada una de la historia y de nuestras vidas. Dice, quita reyes y pone reyes. O sea, Dios es soberano. Él hace lo que quiere. Él pone reyes. Él quita reyes. Él pone aflicción en nuestra vida. Quita la aflicción. La vuelve a poner. Él es soberano. Da sabiduría y conocimiento. O sea, es sabio en todo. No hay nada que a Dios se le escape. Él conoce todo. Revela lo profundo, dice, y lo escondido, o sea, es omnisciente. Nada, pero nada para Dios está escondido. Nada para Dios está escondido. Y dice, reconoce lo que está en tinieblas, y a la luz mora con él. O sea, Dios es santo y 3 veces santo. ¿Y qué podemos reflexionar de esta alabanza en donde aquí Daniel demuestra los atributos gloriosos de Dios? Lo primero es que nos lleva a que nosotros debemos confiar más firmemente en Él. No hay Dios como Él. Por medio de su voluntad ejecuta, decreta cada cosa que nos sucede, sea buena o sea mala, pero todo apunta para bien y podemos estar tranquilos porque Él controla la historia mía, Él controla la historia tuya, Él controla la historia del mundo. Él pone y quita reyes, o sea, no dependemos de quién esté, solo dependemos de que estamos en Él seguros. Él es más sabio que nosotros. Él conoce el principio y el final de todas nuestras vidas. ¿Estás confiado de que en Él estás seguro? En medio de la dificultad, ¿estás confiado de que estás seguro en Dios? No por lo que tú puedes hacer, sino que por lo que Dios es. Dios es más grande que la historia. Dios es más grande que la ciencia. Dios es más grande que los reyes de este mundo. Dios es más grande que todo lo que podemos ver en nuestro universo. Y todo este plan magnífico que Dios planeó para Daniel y sus amigos nos debe llevar a confiar que su voluntad y providencia en medio de la dificultad nos ayudará para bien. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios y la providencia de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad y la providencia de Dios? La voluntad de Dios es todo lo que Dios ha decretado y fijado en el tiempo y que se hará. La providencia de Dios son los medios y circunstancias, obstáculos y personas que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. Déjenme ilustrárselo de la siguiente forma. Pensemos o imaginémonos que acá hay un mapa. Y en ese mapa hay 10 puntos en los que nosotros tenemos que llegar. Pero para llegar a esos puntos y llegar a esos propósitos, hay distintos caminos. Y en esos caminos hay obstáculos, hay personas, hay situaciones y dificultades para aportar y para ayudar a llegar a esos puntos. En ese mapa, la voluntad del Señor serían los puntos, lo que Dios ya ha decretado de tiempos en tiempos. La providencia del Señor son todas aquellas dificultades, obstáculos, personas, situaciones que aportan para que nosotros podamos llegar a esos puntos. La pregunta que nosotros debemos hacernos ahí, o la que normalmente nosotros nos hacemos,
¿Por qué Dios me puso en esta situación? Mis hermanos, eso es providencia de Dios. Dios te puso en una familia. Dios te puso padres. Dios te puso en un trabajo. Dios te puso personas que conocieras. Todo eso es providencia del Señor. Incluso la tristeza, la dificultad, la aflicción en tu vida es providencia del Señor. Porque todo eso tiene un propósito para llegar a un propósito final. Y vemos acá claramente cómo Dios mueve su providencia con Daniel y sus amigos. Y vemos dos formas de la providencia del Señor y la voluntad del Señor con Daniel y sus amigos en este conflicto y en esta dificultad. Vemos a un rey malo que decreta que tiene que matarlos. Pero al revés vemos sus amigos cómo ellos oran con Daniel y piden misericordia a Daniel. Ya ahí vemos que sí, Dios tenía decretado de que el rey hiciera un decreto para matar a Daniel. Dios también tenía decretado a sus amigos para que pudieran orar con él. Y esas situaciones y esos contextos son también providencia de Dios. Tus amigos, tus padres, tu madre, tus familiares, tus situaciones, tus dificultades, todo, mis hermanos, aporta para bien. Eso es providencia del Señor. Si Dios te puso con alguien difícil, es providencia del Señor. Dios quiere lograr algo en ti. Dios tiene un propósito con esa situación. Dios tiene algo planeado con esa situación. Y ahí vemos claramente, más adelante en el texto, cómo esta situación desencadena un propósito mayor en la vida de Daniel y sus amigos. Cómo aquella situación difícil se revierte luego después en una situación favorable para Daniel y sus amigos frente al rey. Y lo segundo que nosotros podemos ver de estos versículos también, de la misma forma como el rey buscaba respuesta a sus angustias, el mundo busca respuesta a la existencia y hacia dónde irá. Y podemos decir de que la única respuesta que el mundo necesita es Cristo. Necesitan saber de su tema existencial, Cristo, Dios. En Él tenemos un propósito. Y así como Daniel y sus amigos estaban sentenciados a muerte, también nosotros, producto del pecado del primer Adán, estábamos sentenciados a muerte eterna. Pero gracias al auxilio de Dios, el Padre, que mandó a su Hijo en respuesta, es que nosotros hoy hemos sido salvos de la ira venidera. Cristo, solamente Cristo es la respuesta a este mundo. Quisiera terminar con este salmo, el cual describe cómo Dios guarda a su pueblo. El Salmo 121, versículo 1 dice: levantaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Podemos confiar en su providencia y en su voluntad? Podemos. Todo lo bueno que el Señor nos da y todo lo aparente malo para nosotros tiene un propósito dentro de su voluntad y su providencia. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos primero estar
acá en la iglesia, reunidos con nuestros hermanos. Señor, entendemos por medio de este texto que a pesar de que Daniel y sus amigos corrían el riesgo de que sus vidas fueran quitadas, Señor, tú obraste para bien. Oh Señor, tú eres dueño de la historia. Señor, tú eres soberano. Tu providencia es perfecta y buena. Ayúdanos a entender en tiempo de aflicción, en tiempo de dificultad, cómo debemos actuar, que debemos orar, que debemos clamar misericordia. Señor, porque nosotros somos limitados en nuestra visión. Señor, tú ves todo desde más arriba. Tú conoces lo que va a suceder. Oh Señor, escudriña nuestros corazones. Así como tú escudriñaste el corazón de tu pueblo en el desierto y los afligiste para saber lo que había en sus corazones. Oh Señor, tú también muchas veces nos afliges para que nosotros nos podamos arrepentir de lo que sale de nuestro corazón, porque es la única forma en cómo nosotros veremos nuestro pecado, nuestra indiferencia, Señor, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti, y así poder, Señor, afirmarnos para tu gloria. Oh Señor, tú eres magnífico, glorioso, eres poderoso, eres inmutable, eres atemporal. Señor, todas las cosas, Señor, provienen de ti. No hay nada que en nuestra vida sea casualidad. Todo apunta para bien. Señor, gracias por esta tu palabra y por ayudarnos a reflexionar en esta mañana sobre ella. Te damos las gracias por esto y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.